toca, que cambia. Ese abrazo que me deja saber que no estoy solo, que me deja saber que hay alguien que está pendiente, que me deja saber que hay alguien que está dispuesto y disponible a orar, a pelear conmigo la buena batalla. Así que yo creo que como iglesia no podemos perder eso. Creo que eso es un regalo de Dios, el mantenerlo en esa unidad. Así que en esta hermosa mañana tengo la encomienda de traerte una palabra. Y quiero primero dejarte una base para entonces comenzar a traerte el mensaje. Y voy a comenzar hablándote de 2 Corintios capítulo 9, verso 7. Esto todo el mundo lo ha escuchado, pero quiero profundizar algo hoy. Quiero hacer algo con la iglesia. Y no dejarlo de hacer, sino mantenernos en esa línea. El entender que lo que poseemos y tenemos le pertenece a Él y para siempre es para Él. 2 Corintios capítulo 9, verso 7 dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Padre, gracias por tu palabra porque ha sido bendecida. Y en esta hermosa mañana yo te pido que siga tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Dale lo que necesitan, no lo que ellos quieran escuchar, para que cumplan el propósito y el destino por el cual tú has trazado sobre cada uno de ellos. Y que ellos entiendan que tú eres un Dios de paz, un Dios eterno, que todo lo que tú cumples en su momento, en su tiempo, se cumplirá. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La frase del Dios ama el dador alegre, eso viene, ¿verdad?, de como te acabo de leer. Dice, destaca que la ofrenda debe darse con alegría, y voluntad, no por tristeza o por obligación. Dios bendice la generosidad sincera y el gozo al compartir, viendo el dar como un acto de adoración, de gratitud y de amor, lo cual trae bendición a tu vida. Hay 3 puntos que quiero traerte sobre un dador alegre, y el número 1 es el amor. Dice, el amor es base para un dador alegre que refleja el corazón de Dios y siendo agradecido. El punto 2 es una actitud. Dar sin tristeza, necesidad, obligación. El resultado de eso, que Dios ama y bendice a un dador y multiplica su semilla con generosidad. Punto número 3, en voluntad. Es un acto, no es una carga, un fruto de una decisión del corazón. El dar con alegría refleja la gratitud por la gracia de Dios y ayuda a los necesitados. En Mateo 18 dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, sanen a los leprosos e impulsen los demonios. Ustedes han recibido con gratitud, así que también den por gratitud. En Mateo 18, como le acabo de leer, Jesús instruye a los discípulos a curar enfermos, a resucitar los muertos, a limpiar los leprosos, echar los demonios fuera. Enfatiza que debe de dar por gratitud lo que recibieron por gratitud. Es parte de las instrucciones de Jesús al enviar a los 12 apóstoles a predicar el evangelio, dándole poder para realizar milagros, diciendo, den por gracia lo que por gracia tú recibes. Todo es algo que tú no tienes, es algo que Dios te dio que tú no te merecías, un favor inmerecido. Hay 3 puntos que te quiero llevar nuevamente. El número 1 es el poder y la misión de Dios. Jesús otorga a sus discípulos la capacidad de realizar actos sobrenaturales, poderosos, que reflejan el poder de Dios. Eso es lo que tú cargas. Se supone que la relación que tú lleves hoy, tú reflejes lo que es tu relación con Cristo. Tú lo modeles, tú lo pongas en acción y por gratitud, no por obligación. Por eso a mí me mata cada vez que escucho a la gente diciendo que el mensaje se vende. El mensaje no se vende y nunca se venderá, porque es algo de gratitud que Dios nos dio a nosotros, que nosotros no nos merecemos. Hay gente que dice, no, los predicadores están cobrando por el mensaje. Nadie está cobrando por el mensaje. El mensaje nunca se va a cobrar. Pasa que en el camino hay unos gastos y hay unas cosas y la gente no ve eso. La gente piensa, Dios usa en el camino para bendecirte, pero si Dios te prospera a ti, tú se supone que bendigas a otros porque tú eres próspero. Como prospera tu corazón, se supone que tú prosperes en el camino. La clave está en el corazón.
no en lo que tú ves. Hay gente pobre que son millonarios, pero son pobres, porque su riqueza está en los ojos y no en su corazón, que está pobre. ¿Por qué? Porque odian, no perdonan, tienen raíces de amargura. Y hablamos más de lo que vemos, pero nadie habla de un corazón que está, ¿verdad?, maltratado, roto. Y hay muchas cosas que se esconden dentro del corazón. Y tú crees que ser bendecido es tener todo lo material. El ser bendecido es que tu familia esté bien. El ser bendecido es que tu matrimonio vaya bien. El ser bendecido es que tus hijos estén bien de salud. Lo hemos perdido todo porque nos enfocamos en tantas cosas que ven nuestros ojos. Mas Jesús ve el corazón y ve la disposición y la necesidad. Hay muchos corazones en silencio que gritan y lloran. Dicen tener el dicho que dice: soy un payaso, río por no llorar. Porque es una realidad. Nunca reflejamos lo que realmente siente un corazón. Siempre sonreímos o vamos al cuarto y buscamos la máscara y nos las ponemos para no mostrar realmente cómo nos sentimos. Nadie conoce la historia de nadie hasta que alguien comienza a hablarla o tú te enteras. Por eso cuando tú miras al lado y escuchas la historia del que está a tu lado, tú dices: lo que me pasó a mí no es nada, eso es lo que le pasó a él o a ella. Porque el corazón siempre va a ocultar lo que realmente, cómo se siente. Y yo creo que la iglesia debe de reflejar el corazón de Cristo, porque, como decía por la pastora hace un minuto, ¿cómo es posible que yo pueda decir que yo tengo a Cristo y no lo reflejo? No hay un cambio en mi vida. Yo entiendo que en el momento que tú aceptaste a Cristo, hubo un cambio automático. Hubo algo que entró, que le permitió accesar tu corazón cuando estaba quebrantado. Había una muralla y alguien te dijo una palabra y esa muralla se derrumbó en un segundo, que fue una muralla que tú levantaste durante 20 y pico de años, las etapas que viviste, para levantar, para que nadie se diera cuenta de lo que realmente tú sentías. Siempre levantamos una muralla para que nadie nos toque donde nos hirieron. Nunca le permitimos a la gente llegar a ese lugar, solamente a Cristo. Porque fue el único que pudo traspasar esas murallas que por muchos años las levantamos con poder, con rabia, con odio, sin el perdón, sin el amor. Porque cada uno tuvo una situación que lo marcó, que lo señaló. Pero levantamos una muralla porque queremos ser protegidos ya de aquellos que un día no nos protegieron. Y automáticamente tú la levantas porque no quieres volver a ser herido. Y no es que no confiemos, es que no queremos volver a vivir ese momento que nos costó un precio, que nos marcó. Y yo te quiero decir algo en esta mañana. Las heridas son importantes en nuestras vidas porque de ellas y de cada una de ellas te vas a acordar que el único que pudo sacarte y sanarte fue Jesús. Por eso en el reino, cuando estemos frente a su presencia, le vamos a ver las marcas a Jesús. Son las únicas que no van a borrar de su cuerpo. Para que tengas señal y te acuerdes siempre que Él murió por ti. Y que esas señales permanecieron ahí para borrar todas tus transgresiones, para borrar todas tus faltas de respeto, todas las cosas que ibas a pasar durante muchos años en tu vida. Él las llevó en una cruz del Calvario por amor a tu nombre. Así que es importante que nosotros podamos entenderlo hoy, que hay que vivir agradecido. Entonces, para tener para tener un corazón agradecido, tenemos que sanar primero. Porque tú no estás agradecido por nada. Tú tienes que estar agradecido con una conciencia de que alguien hizo algo por ti para tú hacer algo por alguien. Si nadie hace nada por ti, tú no lo haces. Pero como es Jesús el que lo está haciendo, ahí no hay truco. Ahí tienes que entender que fue Jesús. Entonces, los 3 puntos que quiero presentarte, el número 1 es el poder y la misión, ¿verdad? Ese fue el primero que te dije. Jesús otorga a sus discípulos la capacidad de realizar actos sobrenaturales y poderosos que reflejen el poder de Dios. El punto número 2, un servicio desinteresado. La clave de la generosidad, ya que recibieron estos dones de autoridad sin costo, debe impartirlos sin esperar pago, sabiendo a los demás por amor y no por material. Cuando yo no doy para que tú me des a cambio. Yo doy porque estoy consciente del agradecido que estoy, de lo que hicieron por mí en un día. Entonces tú tienes que ser agradecido por lo que Dios hizo por ti, no por lo que hizo el pastor, no lo porque hizo la líder.
porque al final del día yo lo hago porque espero una recompensa tuya. No, tú te puedes ir mañana, puedes hablar del pastor, darme las puñaladas que tuya porque no tienes memoria, a lo mejor no eres agradecido, pero Dios siempre me va a recompensar. Y aunque tú te vayas molesto, no importa, tranquilo, no pasa nada conmigo. Tú te puedes ir en paz, porque yo sigo esperando mi recompensa en el cielo. Sí debe de ser tu mente. Que todo lo que te acontezca aún des y no recibas, sigas esperando del cielo y no del hombre. La palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pues entonces no esperes nada de tus pastores, espéralo siempre de Cristo. Toma la iniciativa de aquel que te llamó, de aquel que un día se acordó de ti cuando más quebrantado en tu proceso, cuando estabas en la cisterna, estabas en el horno de fuego, estabas en esa depresión, en esa situación, que tú entendías que nadie podía sacarte en esta faz de la tierra. Hubo uno que se acordó, hubo uno que dijo, yo puedo restaurarte, yo puedo, pero todo estaba en una decisión, en una actitud de cambiar. Porque el problema está en que si cambiamos o no cambiamos. Ese es el problema que tenemos, las actitudes, que hace que cambiemos o no cambiemos. Entonces Dios busca un dador, pero que cambie su mentalidad para poderlo usar de la forma que Él quiere. Porque mientras tú tengas el corazón duro, mientras tú tengas actitudes, Dios no puede trabajar así. Porque lo que Dios te va a dar es eterno y es permanente. Entonces yo necesito un corazón dispuesto a recibir lo que es de Él. Entonces, punto número 3 es que eso fue un mandato que Jesús les envió a predicarle el reino de Dios, instruyendo a no llevar provisiones, sino que dependan de la hospitalidad y la provisión divina, subrayando la entrega total del propósito de Dios. O sea, cuando nosotros entendemos que todo lo que yo poseo y tengo no es mío, eso no me puede quitar el desenfoque ni mi propósito hacia donde Dios me dirige, porque no puedo tener nada mayor del que yo le sirvo. Me explico mejor. Yo no puedo cambiar nada de lo que yo poseo materialmente por el dador, por el que me lo dio. Y la mayoría de ustedes se han olvidado de quién le dio lo que tienen hoy. Entonces nos afanamos a todo lo que ven nuestros ojos, menos aquel que, vamos, alguien tiene que entenderme en esta mañana. Entonces, basado a esto que te acabo de traer, te quiero predicar bajo el tema, Dios busca un dador alegre. Eso como que muchos nos dijeron amén hoy, un dador alegre, eso no soy yo, pastor. Bueno. La palabra, ¿qué significa un dador alegre? Punto número 1, un dador es alguien que comparte recursos, tiempo o amor generosamente, reflejando el carácter de Dios, quien es el dador supremo y la fuente de vida. Punto número 2, enfatiza que dar no debe de ser por obligación, sino con gozo, con gratitud y generosidad sincera, reconociendo que todo proviene de Él. Y yo te lo voy a mostrar aquí ahora, en este verso. Mira, apúntelo. Colosenses 1:16, porque hay mucha gente por ahí otorgándole muchas cosas al diablo, y aquel diablo no hizo nada. Aquel diablo lo que hizo fue distorsionar lo que Dios hizo. Y este verso específico te va a decir que todo fue creado por Él y para Él. Colosenses 1:16 y 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, lo visible y lo invisible, ya sean tronos o dominios de poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él se sostienen las cosas. ¿Quién es ese? Cristo. Entonces, no le otorguen nada al diablo porque todo fue creado por Dios. De que tú seas un mal mayordomo de lo que Dios puso en tus manos y lo uses para cosas no correctas, eso es problema tuyo. Por eso lo que poseemos hoy es tu responsabilidad llevarlo por el camino correcto. Por eso es que mucha gente no entienden y nunca van a comprender de cómo es posible que Dios coja a los cantantes hoy día que son millonarios y los transforma. Ay, Dios mío. Discúlpeme. Entonces,
Dios coge a los millonarios, a los raperos, vamos a hablar de ellos que están hoy día, y lo que la gente no entiende es que Dios los usa como instrumentos para su gloria. Entonces, rápido los cogemos y los fustigamos y empezamos a juzgarlos porque siguen cantando el mismo género que cantaban en el mundo. Entonces, si la Biblia dice, las cosas viejas pasaron, hechas aquí todas son hechas nuevas. Cuando no tenías el conocimiento, la herramienta que Dios había puesto en tus manos, la estaba usando incorrectamente. Mire si me hago entender ahora. Pero cuando llega la madurez a tu vida, cuando te das cuenta que lo que tú tienes en tus manos lo estás usando incorrectamente y comienza una madurez, un camino con el dueño, te vas a dar cuenta que aún lo que estabas usando mal ahora se convierte en una bendición, porque el instrumento que eres tú, que eres la vasija de honra, que eres lo que el mundo estaba desechando, hoy se convierte en un predicador, en un danzor, en un pastor, porque lo que el mundo había desechado, lo que el mundo dijo, tú eres un hijo del diablo, porque lo que tú estás haciendo está fuera de orden. Hoy Dios le enseña al mundo, no, lo que tú viste que era del diablo, nunca el diablo creó nada, todo fue creado por mí y para mí, y en mi momento y en mi tiempo, yo voy a ver que la gente vea que tú no fuiste nunca un hijo del diablo, tú fuiste una creación de mi imagen y semejanza. Lo que pasa es que te habías descarrilado en el camino y no habías tenido el encuentro conmigo. Vamos, alguien que me escuche que esta mañana, dáselo fuerte. Entonces, por eso hoy día la gente llama bueno a las cosas malas y a lo malo le llaman bueno, pero es que no hay un encuentro. Porque ahora mismo yo se lo he dicho. A mí la gente me dice, oh, si viene alguien de estos tipos de Gantel y te da 10,000 pesos, ¿los coges? Claro que los voy a coger. Porque salió de las manos incorrectas y van a llegar a las manos correctas. Ah, pero tú sabes de dónde está saliendo el dinero, es verdad, de las drogas. Pero tú sabes de dónde te están pagando a ti el sueldo que estás ganando hoy. Porque cuando va al banco, el banco no habla de quién es quién ahí. El banco recibe el dinero. Los perdí, Manuel, ahí. Porque es bien fácil juzgar de dónde sale el dinero. Pero el banco te lo está dando. Y tú no tienes idea de dónde está saliendo ese dinero. Porque ahí deposita todo el mundo. Ahí deposita el corrupto. Gente política, gente abogados, un montón de gente que están y depositan en el banco. Pero tú no tienes idea porque no conoces. Entonces, la gente por mala costumbre juzga eso. Porque no tienen un conocimiento. Entonces nos basamos en la palabra y buscamos un texto para justificar la condición de esa persona y fustigarla. Pero sin embargo la palabra me enseña que las cosas viejas pasaron y aquí todas no. O sea, yo fui, no era nadie, ahora soy alguien. Por eso me convierto en un dador alegre, porque cuando entiendo como dice Pablo, no quiero adelantarme, pero Pablo dijo, ni lo alto ni lo porvenir, nada. Porque Pablo entendía que todo lo que poseía y tenía estaba claro. Y lo que estaba haciendo estaba perfecto, matando cristianos y metiéndolos presos. Pero para muchos estaba fuera de orden. Sin embargo, mira lo que hace Jesús. Le permite tener un encuentro en donde, en Damasco, con todo lo que había hecho. En algún momento Jesús le dijo, tú eres un hijo del diablo. Tú te vas para las pailas del infierno. Jesús lo que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A veces, cuando tú lees todas estas historias, tú te das cuenta que al final del día Dios lo que está buscando era un dador alegre. Porque dentro del dolor que tenía Pablo, que era Saulo primero, pues se transforma en Pablo. Pero Saulo, lo que le habían puesto, lo que le habían proyectado fue el veneno de matar. Hasta que no tengas encuentro, no vas a ver las cosas de la forma que Dios las ve. Por eso, cuando Dios busca un dador alegre, Carlin, está buscando un hombre que dé frutos de arrepentimiento. Entonces, hay mucha gente diciendo que son hijos de Dios, pero sus acciones son otras. Como dijo pues la pastora, si no hay un encuentro, tú estás convencido, pero no estás convertido de que Cristo puede hacer la transformación que tú necesitas. Hay un poder de convencimiento, sí, pero no hay un fruto en el camino.
hasta que tú no vengas con una actitud correcta de decir yo quiero cambiar esto. Por eso pueden venir a la iglesia todos los días y eso no te va a salvar. Puedes leer la palabra todos los días y eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es el nivel de tu corazón, cómo está delante de Dios. Porque Dios pesa los corazones. Entonces dile que está a tu lado hoy. No es de acción ni de obra. Es tomar la actitud correcta. Que el Padre te conozca a ti. Y tú conozcas al Padre. Hácelo fuerte ahora. Dios es bueno. Entonces, como te leí en Colosenses 1, 16 y 17, todo fue creado por Él y para Él. Todas las cosas hechas en la faz de la tierra fueron por Él. Aún el demonio, el diablo, potestades y todo fueron creadas por Él. O sea que Él es el único que tiene potestad y autoridad sobre todas las cosas hechas. Pues entonces, cuando tú escuchas a la gente acreditándole cosas que no son, tú dices, papi, léete Colosenses 1:16 para que te orientes y te pongas en tu punto. Porque estás desenfocado por completo. Dice, no podemos acreditar que todo lo que nos pasa en el mundo es culpa del diablo, porque tú tienes la responsabilidad de ser un buen mayordomo de todo lo que Dios nos ha entregado. Pero cuando tú abres la puerta de la desobediencia, le entregas lo que se pagó a precio de sangre. Y eso usted lo puede encontrar en historia básica, usted lee más que yo, en Génesis, el capítulo, en Génesis 1, cuando Dios le da la autoridad al hombre y le dice, vive aquí, goza aquí, Dios lo creó todo. Entonces le da la autoridad al hombre para que crea, domine, gobierne, se multiplique, y por una decisión de desobediencia le cuesta que le quiten todo. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros no nos podemos dejar llevar por todo lo que poseemos, porque a la hora que Dios te diga, dámelo, tú te crees dueño. O yo soy el único que le he dicho, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí? ¿Entiendes? Porque siempre cuestionamos lo que tú piensas que es tuyo y no es tuyo, pero sin embargo, lo que es tuyo tú no lo entregas. Lo que se alimenta de ti, tú no lo entregas. Porque es más fácil dar lo que no es tuyo. Pero cuando es tuyo, cuando tú lo alimentas, que son las malas crianzas, las pocas vergüenzas, la mala palabra, tu comportamiento, tus actitudes, eso tú no lo entregas porque eso lo está alimentando tú. Y hasta que tú no entregues eso, entonces no hay un cambio en tu vida. Es más fácil dar lo que no te cuesta un precio. Es que a mí se me hace bien difícil perdonar. Pero Dios dice en su palabra que Él te perdona. Y si tú no perdonas, pues Él no te perdona. ¿Cómo dices tener a Dios cuando ves que has tenido un problema con el prójimo y no lo has perdonado? Pues no seas hipócrita. No puedes decir que amas cuando no ves a Dios que nunca lo has visto y dices que lo amas. ¿Usted está aquí? ¿Cuántos aman a su pastor ahí? Apúntalo, pastoras, por ahí están. Escucha bien. Dios busca un dador alegre. Usted conoce el texto del sobre que dice Malaquías 3:10, ¿verdad? Traer los diezmos al alfolí perfecto. Pero a mí el que me interesa es el 11, que es el que la gente no entiende, Manuel. El 11. Dice el 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni la vid del campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y qué mejor ejemplo que Job, el capítulo 1, cuando vemos a Job con todo, y vemos quién lo pide, quién lo zarandea. Lo zarandea quien, Satanás. Y mira por lo que dice la historia. Cuenta la historia de un hombre justo, próspero, que sufrió terribles pérdidas familiares, bienes y salud. Una prueba de fe permitida por Dios para desafiar la acusación de Satanás de que solo el hombre le servía por las bendiciones. Dice, y a pesar del dolor, de la desolación y las dudas, Job mantiene su integridad y su fe, cuestionando a Dios pero sin maldecirlo. Finalmente Dios restaura, multiplica las bendiciones de Job, mostrando que su sufrimiento fue una prueba de amor sincera y no un castigo, enseñando que la fe inquebrantable en la adversidad. Ahora mira lo interesante, la parte que a mí me mata de Job no es
el proceso de Job. A mí lo que me mata de Job es que Job sabía desde un principio que todo lo que poseía no era de él. Y que él sabía que en aquel momento Dios se lo podía pedírselo, porque Job iba delante de Dios todos los días en una ofrenda, por si aún sus hijos le habían fallado. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es tu problema? Que cuando Dios te pide las cosas o te las quita, tú estás ligado a lo que Dios te está dando, pero no ligado al que te la da. Entonces, por eso se te hace bien difícil cuando Dios te quita algo, tú rápido te duele. ¡Ay, Señor! Mi trabajo. ¡Ay, Señor, mis hijos! Pues que no son tuyos. Entonces, lo que Dios quiere probarle al mundo hoy es que tú no estás abrazando las riquezas, sino el dueño. Entonces Dios te quiere enseñar a ti. Por eso es que muchos de ustedes viven momentos de procesos y crisis en su vida que ustedes dicen, Dios mío, ¿y hasta cuándo? Tú decides. Porque mientras sigas abrazando lo que te están quitando, Dios te dice, pues tú no me quieres a mí, que soy el dueño. Tú estás queriendo lo que yo te estoy dando. Entonces tenemos problemas porque tu esposo no puede ser mayor que Dios. Tus hijos no son el motor de tu vida. Tu mamá no es el motor de tu vida. El motor de tu vida debe de seguir siendo Cristo. Entonces cuando Dios te quita las familias, cuando Dios te quita las cosas, no sigas cuestionándole a Dios diciendo, ¿y por qué tú me quitas esto? Y Dios te está diciendo, todavía sigues abrazando lo que yo te doy y no me abrazas a mí que soy el dador de la vida. Dáselo fuerte ahora. Tenemos ese problema. ¿Sabe? Nos hemos enfocado en lo que vemos y no nos enfocamos en quien no vemos. Sí, nos afligimos porque hemos luchado duro por lo que tenemos. Y entregarlo a veces se hace cuesta arriba. Pero te has preguntado por qué te quitaron eso. Porque a lo mejor le pusiste tanto corazón que eso que tenías un día tuvieron que quitártelo porque te olvidaste de la iglesia, de Dios y de lo que estabas haciendo. Te afanaste a tanto que tenías que pagar lo que tenías, que Dios te lo quita para que te des cuenta y te trae a como tú viniste a sus pies, sin nada. Para que vuelvas a empezar y esta vez con una madurez, para que entiendas que todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su momento y su tiempo. Entonces Dios busca un dador alegre para que ese dador alegre entienda que su alegría no depende de lo que ve, sino con quien camina. Que tu alegría debe de ser no lo que te diga el mundo, sino lo que Él te sigue diciendo. Que tu alegría debe de seguir siendo que aunque te quite o no te quite, sigue creyéndole. Que aunque no vea el cumplimiento en tu vida, sigue creyendo de que Él es el que es. Pero no podemos seguir en una actitud que me quitaron, que me hicieron esto, que no tengo. Porque la realidad del día es que tu gozo no puede depender de lo que te quitan, sino con quien caminas. Vamos, dáselo fuerte, porque Dios es bueno. Vamos. Entonces, mira lo que dice en Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El punto es que cuando tú lees esto, Pastor Almari, tú te echas a reír. Porque tú dices, honra a Dios con todos tus bienes. Y tú dices, con todos mis bienes. Si yo no tengo nada. O sea, eso es de Él. Cuando tú estás consciente, honra con todos tus bienes, tú dices, pero es que yo lo que tengo no es mío. ¿Qué bienes yo tengo? Esto es del cielo. Lo único que tú tienes tuyo es Cristo. Porque yo me puedo morir hoy. Y la pastora tiene que continuar su vida. Lo único que yo tengo es la salvación de mi vida. Porque yo no me puedo meter en un ataúd todo lo que yo he comprado hoy. Cristo nos enseña que Él se despojó de toda gloria. Y nos enseñó que lo más que le importaba era lo que decía el Padre. Porque Él entendía que el camino que Él iba a tener no iba a ser fácil y necesitaba toda la atención de un Padre para guiarlo hasta su propósito. Entonces no podía haber interrupciones en el camino para desenfocarlo de su misión, que era bajar para capacitar a 12 locos para que esos 12 locos continuaran el camino que Él iba a dejar después.
Entonces les enseñó, como te leí, que no se hicieran, que no cargaran con nada, sino que en el camino le iba a proveer en cada lugar que fueran. Pero tú me estás diciendo a mí que cuando tú invitas a alguien a tu casa, tú no lo invitas a sentarse a tu mesa y tú no le brindas de todo lo que tiene tú la cena. Pues entonces tú no eres un dador alegre. Porque no estamos hablando de lujo, estamos hablando de que con una tacita de café tú puedes... ¿Alguien está aquí? Yo lo que quiero es que tú te desintoxiques hoy y quites al mundo y todos los placeres del mundo y que te conectes al dueño del mundo. Porque no es malo que vivas, que te encante el mundo, porque el mundo fue creado para que tú lo disfrutes, pero en el orden correcto. Yo no te estoy diciendo que no vayas a la playa, yo te estoy diciendo, ve a la playa, pero ve en el orden correcto. Disfruta los parques, pero disfrútalos correctamente, en un orden. Todo tiene su tiempo. Vas por una boda, ves correctamente para la boda. No vayas a escotar porque tú no eres la dueña del circo. Tú eres una invitada más. Deja que los dueños del circo sean los dueños. Para a veces queremos robarle el show a la gente que va allí. No, yo no soy el que me caso. Deja que los novios, deja que los que bailen, enseñen su traje. Deja que el novio presente a su reina. Pero a veces queremos ir a los sitios a querer robarle el show a la gente. Y para mí es una falta de respeto, porque es como tú ir a la presencia y quererle robar el show a Dios cuando tú te quieres llevar toda la gloria. Usted está aquí. Usted tiene frío. Adore a Dios, Dios es bueno. Dáselo fuerte, vamos, dáselo fuerte. Hoy los perdí, de verdad. Escucha, ahora te voy a predicar. Mi primera historia se encuentra en Primera de Reyes, Carlín, el capítulo 17, verso 8 al 24. Ya que Carlín me hizo la señal, me dijo, pastor, cuando uno va a predicar, pues lo dejé en la introducción. Ahora te voy a predicar, Carlín. En Romanos se encuentra, voy rapidito. Perdón, Primera de Reyes, pastor Almario, discúlpame. Primera de Reyes, capítulo 17. La historia, usted se la sabe. Es la historia de la viuda, que Elías, hay una escasez. No está lloviendo y hay escasez. Y quiero hablarte de esta, pues rapidito. Y entonces, dice el 8, entonces Dios le dijo a Elías, al profeta, ve a Sereta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Yo ordenaré a la viuda que te alimente. Elías se levantó y se fue, y cuando llegó a Sareta, vio a una viuda que estaba juntando leña, y entonces lo llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Y cuando la viuda se volvió para traerle el vaso, él le dijo, tráeme también un poco de pan. Y le dijo en el 12, pero la mujer le dijo, te juro por Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué, para ver qué preparamos para mi hijo y para mí. Y después de comer, probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, ve si haz como has dicho, pero primero cocíname un pequeño pan para mí y tráemelo, y después prepara pan para ti y para tu hijo. Pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en esa jarra, ni el aceite que está en esa botella, hasta que vuelva a llover. Escúchame ahora. Hay una escasez. No está lloviendo. Por la desobediencia del hombre, Dios dijo, no va a llover más. Dios cuida a los suyos y le dice al profeta, ahora vete allí, quédate allí a vivir. Y allí va a haber una mujer que solamente va a tener un puñado de harina y un puñado de aceite. ¿Cómo? Eso es lo único que ella tiene.
Ella no tiene más nada. Yo te pregunto en esta hermosa mañana, ¿qué te está limitando a ser un dador alegre? Lo que estás viviendo hoy, lo poco que tienes. Porque con lo poco que tienes es suficiente. Es simplemente que no se lo estás poniendo al dueño en las manos, para que el dueño lo multiplique a su favor y a tu favor. Por eso es importante que hoy tú puedas entender que todo lo que tú posees hoy, cuando se lo pones en sus manos, hay un cambio, hay una multiplicación. Donde la gente dice que no se puede, tú vas a ver que se puede. Donde la gente dijo que no había frutos, hay frutos. O sea, esta mujer ya tenía ready que iba a cocinar lo poco que tenía para echarse a morir. Pero qué bendición fue que Dios la escogió para visitarla en medio de su escasez. Lo que tú estás viviendo hoy es lo que le va a permitir a Dios acercarse a tu casa. Porque no se trata de la escasez, sino de la obediencia a la fidelidad a lo que Dios te dijo. Porque Dios le dijo a él, la viuda te va a dar de comer. Esas fueron las palabras, Manuel. Le dijo, la viuda te va a dar de comer. Yo le dije a ella que te diera después de comer. Pero entonces, ¿por qué ella cuestionó y le dijo, te juro por Dios que yo lo que tengo es esto? ¿Para quién era la confrontación? ¿Para la viuda o para Elías? Porque aquí quien le sirve a Dios Elías no es la viuda. Entonces muchas veces usted, que es el que tiene la fe en Dios, a veces usted se lo olvida y el que usted va a bendecir es el que le enseña a usted que tiene más fe que tú. Porque tú teniendo el conocimiento te tranca y en vez de declararle una palabra te cierra. Ay, ¿cómo lo haremos? Lo haces tú si Dios te ha servido hasta el sol de hoy. Porque cuestionas. Entonces le dijo, dame a mí primero y tú vas a ver que lo que tú tienes no se va a acabar hasta que vuelva a llover. Porque Dios dijo que no te va a faltar. Entonces mi pregunta es, ¿qué Dios te dijo? ¿O todavía estás claudicando en tu mente diciendo cómo Dios lo va a hacer? Mi pregunta es, ¿qué Dios te dijo? Porque ahí en ese momento ella entendió y dijo, espérate, no hay problema. ¿Y qué hizo? Le dio primero al profeta y automáticamente activó la bendición que había sido desatada para esta casa. Y dice que las arras no cesaron, sino que se mantuvieron hasta el día que vino a llover. ¿Tú crees que lo que tú vives hoy no es la provisión que tú estás esperando? Por eso, Lili, lo que tú vives hoy es lo que está provocando que Dios se meta a tu casa. Y de una vez y por todas la revolución de tu casa. Que cuando se levanta un domingo, tu marido te dijo, bueno, venga, ahí sí que voy. Yo soy el músico que el pastor le está orando hace rato. Va. Yo soy el director del bajo que el pastor le está orando. Dile al pastor que voy para allá el domingo. Amén. ¿Entiendes? Porque Lili ha entendido que el proceso que está viviendo ella asumió la actitud de una dadora alegre, entendiendo y diciendo, todo lo que poseo no es mío, Dios me lo dio. Entonces, si Dios me puso a Georgie en el camino, pues entonces quiere decir que este instrumento que hoy por hoy el mundo dice que no se puede, que el hombre ha dicho, Georgie no va a cambiar, eso no hay quien lo saque de ahí. No, papi, let me tell you something. La pasión se la metió Cristo. Lo único que está pasando es que falta un encuentro para que Georgie pueda entender que el único que puede sacarlo, porque él está aferrado a la música, porque está buscando el vacío, eso que está por dentro, que está vacío, él lo llena con la música. Pero lo que él no sabe es que ya Cristo está en su casa, que está esperando ese momento de su actitud, que él pueda decir, ¿sabes qué? Entendí, Lili, lo que me quisiste decir. Cristo es. Vamos a hacerlo fuerte ahora. Y así como te celebré un día, te lo voy a celebrar otra vez, porque lo vamos a ver.
Eso es para aquellos que no, tú sabes, que no creen. Después hablé con Lili. Usted vea lo que Dios hizo con Lili. Usted vea que hay poder de Dios todavía. O sea, al final del día, Liliana, la mujer le creyó. Era viuda. Lo que tenía era un puñado de harina y un puñado de aceituna. Lo que me impacta es que la mujer, ella había dado sin saber que más adelante necesitaba un milagro. Ya, qué brutal. Oye, cógete esta hora. Esta es una propina extra que te voy a dar. Lo que tú estás viviendo hoy está provocando el milagro que se desata. Eso que tú piensas que es difícil es lo que Dios va a desatar en ti. Esa parte que tú estás mirando dentro del matrimonio o dentro de un brother o algo que tú digas, es que es difícil, eso es lo que está Dios por desatar. Porque lo que es imposible para ti, para Dios es posible. Entonces, lo que estás viviendo hoy no es para matarte, es para acercarte a Dios. Porque entonces lo que Dios va a hacer es que cuando desate lo que tú quieres y hay una madura en ti para no matarlo, sino para darle vida. Por eso, cuando nosotros a veces nos volvemos locos, que decimos, Dios mío, ¿y cómo la damos? Tranquilo, porque detrás de eso es lo que Dios se va a manifestar. Por eso tú tienes que seguir siendo un dador alegre. Porque las temporadas, los procesos, no pueden seguir cambiando el corazón que tú tienes. Escucha esto. Eso es importante. A esto. Entonces le dijo, pues Dios de Israel dijo que no terminará la harina en esta jarra, ni el aceite que tienes en tu botella, hasta que vuelva a llover. Y hay una promesa de lo que Dios te dijo. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. En 2 Corintios 9:6 dice, pero os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también generosamente. Entonces, en el caso de ella, no ella que estaba dando en escasez, es que era lo que tenía. Porque hay gente que tiene, y aunque tiene, da migaja. Cuando a ti te sirven en bandejas de plata todos los días. Entonces a veces Dios te prueba llevándote gente o situaciones en el camino para que tú des lo mejor, porque eso fue lo que Él te dio, lo mejor de Él. Y porque tú das menos que eso. Y cuando hablamos de eso, hablamos en general, en servicial, en honrar, en ayudar. Porque tú estás con el mejor. Tú no necesitas que a ti te promocionen. No, tú necesitas que el cielo te dé promoción. Tú necesitas que el cielo te aplauda. Tú necesitas que el cielo te siga reconociendo. Tú no necesitas que el mundo te reconozca. Tú necesitas que el cielo te siga reconociendo. Para que el cielo siga supliendo para ti. Así que dile que está a tu lado. No dejes que los aplausos te desvíen. Y mucho menos los reconocimientos. Mejor procura que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Dáselo fuerte ahora, que Dios es bueno. Estoy cerrando con esta segunda historia ya. Y estoy en la segunda historia que está en Marcos, el capítulo 12, verso 12, el 41 al 44, de una viuda. De una viuda. Dice, Jesús estaba sentado cerca de la caja del dinero del templo y veía cómo la gente daba su ofrenda y muchos ricos daban bastante dinero. Luego vino una viuda y dio 2 pequeñas monedas de cobre que valían muy poco. Jesús llamó a sus seguidores y le dijo, les digo la verdad, esa pobre viuda echó más que todo lo que en la caja del tesoro del templo, porque los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. Qué sencillo. Y esta es la parte que a mí me encanta, porque no es que tú dejes o no dejes el Mari. Es que no seas mezquino a la hora de sembrar en donde te toca sembrar. ¿Me entiendes? Que no seas mezquino
a cuestionar a la hora de tú bendecir a alguien. Porque cuando te toca ser bendecido, tú gozas y alegres, pero cuando te toca dar de lo que te dan, tú como que lo piensas. Y muchas veces lo pongo de ejemplo. Usted quiere una casa de 300,000 pesos y Dios te está diciendo que des la ofrenda que tiene en tu mano, o que vaya donde Manuel y le dé los 50 pesos que él necesita. Pero tú le estás pidiendo a Dios 300,000 para tu casa que tú no tienes. Pero Dios te está diciendo, suelta los 50 pesos que tienes para dárselos a Manuel. Entonces cuestionas a Dios, entonces hablamos y decimos, ya están empezando a pedir dinero. No, es que en este tiempo se mueve con dinero, no con frutas, no, son principios. Entonces la gente se molesta porque cuando le hablamos de dinero, la gente rápido empieza a quiquear. Claro, porque tú te estás haciendo dueño de lo que no es tuyo. Entonces la gente comienza a quiquear y pelea por eso. Pero entonces, ¿qué tú estás pidiendo? Porque todo lo que tú posees se mueve con el dinero, no se mueve con la... O tú pagas tu renta una de estos de fruta. Va donde hay un administrador y dice, no tengo para pagarte hoy, llévate esta fruta. Y te dice, sí, qué linda, gracias. Pero son 1,000 y pico. Esa es una, dos. Ella crea o no crea que ser cristiana, ella no le importa decir, pues, tú eres la cristiana, yo no. A mí tú me pagas, si no, vas para afuera. Usted está aquí. Seamos realistas. Ponemos mucho apego a las cosas que tenemos que sembrar realmente, pero a las cosas que nos toca a nosotros, que sabemos que Dios no las va a dar. ¿Por qué? Porque tú no las tienes y tú las deseas, y como todo padre, te las va a dar. Pero te las va a dar en el momento de tu madurez. No te las da ahora porque te va a desenfocar. Mire, cuando usted quiere algo, a usted le cuesta un precio. Usted trabaja duro para obtenerlo, ¿verdad? Pues lo que quiere. Sea lo más sencillo, desde un carro, una casa, hasta un par de tenis, un reloj, una prenda, lo que usted quiere. Pero usted lo trabaja duro. Y le ora a Dios y dice, Señor, ayúdame. Entonces Dios abre puertas. Te dan overtime, un cachanchito aquí, acá, hasta que obtiene lo que tú quieres. Cuando lo tiene, ¿qué pasa? Ajá, ¿sí o no? Ya lo tuviste, ya. Se te quitó el afán, se te quitó el ajoro, el quitasueño. ¿Por qué? Porque todo lo que te enfoca a ver en eso, Señor, ayúdame. Señor, esa casa que yo quiero. Sí, todo eso. Pero cuando te lo entregas, ¿qué pasa? ¿Quieres otra cosa? ¿Quieres comprarte otra cosa? Pero la realidad es que obteniendo eso, tienes que seguir usando el mismo mecanismo que te ayudó a obtener lo que querías. ¿Y quién te lo dio? Cristo. Porque te dio la salud, te dio la capacidad, la sabiduría y el tiempo para obtenerlo. Entonces, tienes que aprender cómo opera Dios para que te muevas en los tiempos de Dios. Porque un dador alegre depende del dueño. ¿Por qué? Porque él lo recibe. El dador siempre va a estar alegre porque sabe que todo su entorno depende del cielo y no de lo que él ve. Cuando usted aprende a depender de Dios, tener una dependencia total, no del que está al lado tuyo, no del que tú ves, no de Él, tú te vas a dar cuenta que todo lo que tú tienes no te va a hacer de tropiezo a continuar a lo que Él te dijo. Porque no lo vas a ver como obstáculo, todo lo vas a ver por bendición para bendecir a otros. Pero mientras sigas enfocado en que quiero esto y esto, entonces te desenfoca de lo que realmente Dios anda buscando. Es más, tú puedes estar sirviéndole a Dios desconectado. Déjame quedarme aquí. Escucha esto. Dice, un punto bien importante, Jesús valoró su ofrenda no por la cantidad, sino por el sacrificio indicado, que verdaderamente la generosidad viene del corazón. Dice, la confianza absoluta en la provisión divina, dice, convirtiéndose en un ejemplo de desprendimiento total. Qué difícil es depender de Dios. Es bien difícil. Porque de la forma que Dios paga y de la forma que Dios opera es bien diferente como el mundo te la da. Yo te diría que la mayoría aquí vivimos cheque por cheque. Si yo falto un día, Manuel, el cheque, papi, si falto 2 días, imagínese. Entonces, ¿por qué me voy a aferrar a lo que veo?
Yo creo que mi gozo debe de ser siempre, tenga o no tenga. Tu felicidad no puedes obtener por un regalo, tu felicidad debe ser porque ya tú fuiste el regalo. Cristo me regala todos los días. ¿Tú sabes cuánta gente hoy no se levantaron? Y tú eres el milagro que Dios hizo hoy, que una vez más te regala un día. Entonces Dios te da la salud, te da la capacidad para que vivas el día a día conforme a su voluntad, no la tuya. Entonces tú quieres que Dios se aferre a tus sueños. No, tú te aferras a los sueños de Dios, porque la voluntad de Dios no es la tuya. Dice en Mateo 6:2, cuando pues des limonda, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas, en la calle, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Estas son la gente, Manuel, que se guillan, que dicen, acho, yo le di a la iglesia 500 antier. Tú sabes, Manuel, porque esto lo cuentan para que le digan, fíjate qué duro eres, tremendo, papi. Pero sabes que ya tienes la recompensa, porque te encargaste de que la bendición que era para ti y para la iglesia, se la contaste a todo el mundo como si tú fueras el único que puede dar 500, 1000, 2000, 5000. Gloria a Dios por ti, que Dios te permita hacer eso. Pero hay gente que como que se crecen. No, yo soy un diezmador, yo soy esto, yo tengo esto. Tú tienes que, papi, y cuando te mueras no te llevas nada. Es esa falsa humildad. Sea sencillo y reconozca que da porque Dios te dio, porque Dios te lo dio, no porque tú quisiste. Entonces la gente, tú lo ves con ese flow. ¿Qué dice en Mateo 19:21? Pero Jesús dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Este joven lo tenía todo, que es lo que yo le acabo de explicar. Pero mira, Mari, ¿tú sabes qué es la cosa más brutal? Que el chamaquito tenía a Cristo de frente. Tenía el dueño. Y Jesús le dijo, Manuel, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y se afligió. Dice que se puso triste porque tenía tantas cosas. ¿Ve? Entonces, ¿dónde estaba su corazón? Pero tiene al dueño de frente. El dueño está de frente. Cristo está de frente. Y a él le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y me sigue. Y harás posesión en el cielo. Lo tienes de frente. Te está diciendo, da lo que tienes. Porque mientras tú des, yo que soy el proveedor, te lo voy a seguir supliendo. Mira, es mejor recibir. Y usted a veces se aferra tanto, mire, mejor suelte. Usted se quieto, sea obediente. Porque lo que estás pidiendo, a lo mejor Dios está haciendo, te está enseñando que en eso poco que tiene, es lo que Él necesita para darte lo mayor. Pero a veces no queremos ser fiel con lo poco y nos queremos saltar y Dios te está diciendo, pero es que no te entiendo. Quieres algo mayor, pero no me sueltas lo que tienes. Es que me ha costado tanto. ¿Te ha costado qué? Dile que está a tu lado, no eres el dueño. Dile, eres el administrador. Mira lo que dice en Mateo 6:3-4. Mas cuando des limosna, no sepa ni tu izquierda ni la derecha, para que sea tu limosna en secreta. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. ¿Ves? Yo no necesito que tú sepas lo que yo doy en la iglesia. Eso entre yo y Dios. ¿Por qué tenemos que divulgarlo? Hasta escribirlo, a veces lo escribimos y todo. Lo que ustedes, lo que usted sienta darlo. Pues siempre formamos un gorgorio por eso. No, yo soy uno de los diezmadores de la iglesia, tú sabes. Dice, el fin de todo este mensaje es que puedas entender que el momento de que recibiste la revelación de Dios, que todo lo que posees no es tuyo, es de Él y para Él. En Job 1:21 y 22 dice, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Muchos dirán, pues el pastor está hablando tanto de todo esto. ¿Sabes por qué te hablo hoy de esto? Porque después que pase el proceso que estás viviendo hoy como iglesia, va a venir la abundancia otra vez a tu vida.
Y vienen los días malos, que ya tú los conoces cuáles son tus días, para que no te comas toda la semilla y puedas ser sabio y buen mayordomo, para cuando llegue la abundancia guardar y conocer los tiempos. Porque va a llegar la abundancia donde te van a bendecir real en todas las áreas. Pero entonces ser buen mayordomo cuando lo recibas. No te vuelvas loco, loca. Conoce los tiempos y guarda. Porque van a llegar los tiempos donde tú, en vez de pedir prestados, prestarás a alguien que me escucha ahora. Donde la gente que no tiene, tú los vas a bendecir. Porque van a decir, ¿cómo lo hiciste? Ah, bueno, yo tengo el dueño. Y como dador alegre que soy, todo lo que poseo, lo entrego en sus manos y Él multiplica como Él quiere. Te da para ti y te da para mí. Así que sé sabio y conoce los tiempos y mantente fiel. Porque yo te garantizo que después de esta jornada que estamos viviendo hoy, las próximas temporadas lo que te espera es la abundancia de Dios. Y no simplemente en dinero, en todas las áreas. Incluso lo que estás viviendo hoy y lo que siembres hoy y mañana y pasado, lo que va a hacer que va a desatar las necesidades de tu generación. La mujer que dio 2 denarios fueron lo único que dio, pero lo que nadie sabe es que esa doñita a lo mejor estaba desatando bendiciones generacionales que venían detrás de ella. Déjenme seguir aquí, porque los estoy perdiendo ya. Dice aquí, la mayordomía es reconocer que Dios es el dueño de todo y a nosotros que somos sus administradores. Somos responsables de usar sabiamente el tiempo, los talentos y las posesiones para su gloria, no para nuestros propios deleites. Ministra fielmente lo que Dios ha puesto en tus manos. Déjame despedirme que ya te ahorita me tiró el 2 ahí. Lina, tráeme aquello. En esta hermosa mañana, yo simplemente quiero que tú entiendas algo. Dios es el dueño de todo en la faz de la tierra para tu sobrevivir y vivir ricamente, como mucha gente habla en lo material. Lo material es un bombo al pitcher para lo que Dios realmente te quiere proyectar, lo que es vivir ricamente en el que es vivir en su presencia. La gratitud de un dador alegre es reconocer que todo lo que posee y tiene es dado por aquel que es el dueño de su vida, aquel que lo aceptó como su único y exclusivo salvador. Dios siempre busca gente en el camino, gente a lo mejor no cristiana, para bendecir tu vida. Gente que te va a traer una palabra, gente que te va a ayudar, gente que Dios va a abrir puertas en el camino para llevarte a donde Dios te quiere llevar. Muchas veces Dios hace esto para que tú entiendas que tu dependencia no puede ser de mirando al hombre, sino dependiendo de Él, porque el hombre en un momento dado te va a fallar, pero Él nunca te va a fallar. Así que hoy te exhorta que tu dependencia sea de Dios para que así lleves un corazón alegre, de un dador alegre, que no vive por lo que ve, sino por quien camina. Así que te exhorto que compartas este mensaje y que seas parte de un dador alegre, que con lo poco es suficiente para bendecir un corazón. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y como siempre, este es el pastor Joel Hernández de la iglesia Restauración Sin Límites. Dios te bendiga. Dale un aplauso a Dios. Dios es bueno